La vía del servidor. Despierto, con la mente liberada de las cadenas de la necesidad, con el cuerpo liberado de las inútiles exigencias, construido por un yo que nunca existió, con un corazón que ya solo late por el aliento del Altísimo, el Cristo renacido, se dirige a donde una vez el mundo surgió, viendo tan solo la gloria del reino de su Padre, esplendor más allá de toda descripción, gozo sin límites, propósito en el cual el cumplimiento es seguro. Aquí no se encontrará ningún rastro de esfuerzo. Aquí ninguna mancha de lucha nubla su percepción. Aquí no se siente ninguna constricción del corazón por la gran ilusión del miedo. Reducido a la simplicidad, exaltado por encima de todo, aquel transformado por el milagro de la gracia, vive y camina. He aquí el soñador, ahora transformado. Renace como aquel a través del cual ya es solamente el Padre quien trabaja para transfigurar el mundo. Pues la oscuridad se convertirá en luz, extendida sin fin, hasta que la creación misma desaparezca. Efectivamente, el primero es de nuevo primero, tal como fue en el comienzo, es ahora y para siempre. El Hijo pródigo ha regresado, y todo el cielo se ve sacudido por la alabanza del huésped celestial. El Padre y el Hijo descansan juntos, como uno solo, en esa paz que sobrepasa para siempre todo entendimiento. Para cualquiera de ustedes que tiene oídos para oír, que oiga, y todas las cosas son renovadas. Servicio parece una palabra rara, mas dentro de ella reside el significado del sacrificio, del amor, del verdadero ser. ¿Qué puede entonces decirse sobre el sacrificio? La capa de ignorancia ha sido apartada. La oscuridad de un pensamiento solitario se ha disuelto en el simple brillo de una luz mucho más brillante que 10.000 soles, y el alma de aquel que ha visto a través de la vanidad del inútil deambular es restaurada de nuevo al lugar del que nunca se aventuró a salir. El santo es de nuevo primero y ve que en ningún lugar se encuentra un segundo. Yo soy el primer nacido de mi Padre, antes de todas las cosas. Sin moverme viajo lejos. Abarco todas las cosas, me toco a mí mismo. La creación surge dentro de mí. Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Realizado más allá de toda medida, no necesito nada. Al poseer toda la creación, no deseo nada. Aquello que ha existido, yo soy. Aquello que es, yo soy. Aquello que será, yo soy. Al mirar lejos, no contemplo mi antiguo comienzo. Mirando cerca no veo mi final. Yo soy un círculo de luz celestial que abarca todas las cosas, conoce todas las cosas, permite todas las cosas. Mi esplendor llena la vastedad del espacio y está contenido entre dos pensamientos. El viento nace de mi santo aliento y lleva mi gloria a todos los lugares lejanos. Soy el poder por el que todo sueño es soñado. Soy el propósito de todas las acciones realizadas. Soy el camino, la verdad y la vida, y toda la creación regresa al Padre a través de mí. Soy la oración, el orador y la respuesta. Soy el sueño, el soñador y su despertar. Soy el pecado, el pecador y la salvación. Soy el vasto océano del que surge la gota de rocío. Soy la lágrima en la mejilla de un recién nacido que me lleva a la forma y el tiempo. Soy las palabras ante tus ojos, el escritor,
e incluso el que ahora lee. Soy el único soñador, lo suficientemente atrevido como para imaginar la ilusión de separación, y el único merecedor de soltar la atracción del sueño. Yo soy simplemente aquel que yo soy. Esto es lo que proclama el Hijo despierto, sin un rastro de pensamiento que oscurezca el brillo y la pureza de su ser. Se mira y solo ve al Padre. Intenta alcanzarse a sí mismo y simplemente abarca la totalidad de la creación. El vaso, que una vez estaba repleto del pensamiento transitorio de un alimento imaginario, se ha vuelto de nuevo un vacío que rebosa de aguas vivas. El santo cáliz es elevado a sus labios. Ella bebe eternamente y es satisfecha. He aquí el significado del sacrificio. Nunca ha existido lo que debe ser eternamente real, y lo que no existe no puede ser ni perdido ni sacrificado. ¿A qué te aferras entonces? El servicio es aquello que surge cuando la muerte de lo que nunca pudo existir es irrevocablemente permitida. Es la herencia perfecta extendida del Padre al Hijo, y es de una única sustancia con el misterio que nuestro Padre Celestial es. El servicio solo requiere de la representación del sacrificio, aquel sacrificio que desde el principio ya está consumado, la gracia de Dios. Nuestra elección de recordar quiénes somos es la representación de ese sacrificio ya hecho en el cielo. El sacrificio, cuando es consumado, da lugar al nacimiento del amor, tan incondicional como incomprensible. Un amor que solo puede llegar a ser verdaderamente reconocido cuando cualquier mente final e irrevocablemente elige despertar del sueño sin sentido del soñador. No es un amor que se vea teñido por estar dirigido hacia los objetos del mundo, ni tampoco es sentido solo cuando la mente percibe momentáneamente una satisfacción que nace de la organización transitoria de los objetos y eventos que ella abarca, pues ningún amor así es verdaderamente incondicional. Por lo tanto, ese amor percibido no es amor en absoluto, mas lo que surge en ese mismísimo amor que ya está en nosotros desde antes de que el tiempo exista, el amor del cual el Hijo de Dios ha nacido, el amor que ya ha realizado la expiación requerida por el breve y sin sentido pensamiento de separación. Ese es el amor que es la presencia misma de Dios, que es amor en sí y solo esto. El amor no se busca a sí mismo, sino que encuentra su integridad en su eterna e irrestricta extensión. Es un amor representado por el Hijo que refleja incesantemente el amor por el cual el Padre ha concebido al Hijo. Es un amor que acoge todo, pues no ve separación alguna en toda la creación. Es un amor que afecta a todo aquel que lo contempla con una gentileza y una certeza, cuyo gusto es más dulce que la miel. Apaga la sed del alma, y esto es sin esfuerzo, pues es un amor que se extiende desde y hacia el verdadero ser. Al ver únicamente la sustancia de lo único que es real, en todo aquello sobre lo que sus ojos reposan, consigue cortar con la espada de la sabiduría y retirar el control estrangulador que las ilusiones provocan en el corazón de aquel que contempla a la persona del Cristo renacido. No es un amor creado, sino un amor que finalmente se ha permitido, surgiendo sin resistencias desde el sueño de la perfecta entrega y rendición. El soñador vencido y renacido decreta: vivo, mas no yo, sino el Cristo,
mora como yo mismo. Y el Verbo se hace carne y mora entre nosotros, en el mundo, pero sin ser del mundo, pues el mundo es vencido no con el esfuerzo, sino con la gracia, la simple corrección de una única percepción errada. ¿Quién es entonces el servidor? ¿A qué se asemeja? El servidor es libre, ya no está encadenado a los diminutos miedos que una vez se veían como muros infranqueables que consiguen bloquear la luz del Hijo. Y ya no ama las cosas del mundo, pues no tienen ningún valor. El servidor es humilde, ya no está encadenado por esa falsa arrogancia que en un momento dado fue fabricada para poder escudarse de su soledad. Ya no se aferra al conocimiento falso, pues sabe que no sabe, ni lo necesita. Confiando en todo, permitiendo todo, primero trasciende todas las cosas, acogiéndolas y amándolas. Y cuando desaparecen, no deja ningún rastro sobre él. La servidora es alguien capaz, sin ninguna ansiedad, por lo que el futuro le depare. Representa en este momento el amor incomprensible del Padre, inocente como una niña, no cuenta con la posibilidad de ninguna limitación, pues ve con certeza que las obras que hago, tú también las harás, y mayores obras que éstas realizarás. Simplemente reconoce que por sí misma no hace nada, sino que el Padre lo hace todo a través de ella. ¿De dónde puede surgir la incapacidad? Vacía de sí misma, la servidora se pone sin esfuerzo el manto dado por el Padre, ya sea el manto que es este mundo o cualquier otro. Se mueve libremente entre cielo y tierra, regocijándose siempre como encarnación de una oración que no cesa. Padre, ahora hay luz. La servidora se parece a aquella que ha viajado a una tierra lejana, pero su maestra le ha pedido esto: ve y compártelo con todos. Quienes tengan oídos para oír y ojos para ver, dales mi abundancia y da gratuitamente. Ahora bien, cuando el servidor oyó, de inmediato hizo caso y se encontró haciendo lo que su maestro le pedía, desde que se despierta hasta que se acuesta. Y sucedió que muchos que recibían esto se reían en secreto de la locura del servidor. Muchos le creían loco, y muchos más o bien perdieron o bien descartaron aquello que era compartido con ellos. Solo unos pocos, después de oírlo, aceptaban lo que se les daba y salían a hacer lo mismo, pues al oír se volvían como el servidor y lo que entregaban se les devolvía centuplicado. El servidor gozaba tanto de su tarea que no podía oír los juicios de las personas de mentalidad estrecha. ¿Elegirás tú tener oídos para oír? El servidor es aquel que ha trascendido la historia. Muy literalmente contempla su pasado y lo ve, de hecho, como algo que ha desaparecido, que se ha disuelto, como la niebla en los valles frondosos y profundos ante el sol de la mañana. No queda ningún rincón de oscuridad en los valles de la mente cortados y configurados por las fuerzas del pensamiento limitante. Fluyen ríos de luz radiante, sin encontrar obstáculos ahora, emanando del océano del amor de Dios, llevando cascadas de visión que acogen la totalidad de la creación. Aunque disfrazado de simplicidad,
el servidor ve cómo afecta con cualquiera de sus gestos amorosos hasta a la más lejana estrella y participa en el milagro de la expiación.